Gloria a Dios. Bien, vamos a entrar en el estudio de esta noche. Vamos a retomar el capítulo 14. Siéntese, hermano, por favor, disculpe la descortesía. Vamos a continuar ahí donde nos quedamos, en el capítulo 14. Llegamos hasta el versículo 8 y como que de avioncito le pasamos a lo que fue Babilonia, porque más adelante en los capítulos 17 y 18 vamos a ver una enseñanza más detallada acerca de la Babilonia, tanto religiosa como comercial, como se le ha denominado. Perdón. Y bien, mirábamos en el principio, así para ir rapidito, mirábamos en el principio del capítulo que Juan está mirando, él tiene una visión del Cordero de Dios en el monte de Sión, y él ve que está con 144,000 que fueron sellados allá en el capítulo 7, usted recordará. Estos 144,000 están con él, dice la palabra, y están cantando un cántico nuevo, unidos, un cántico que solo ellos conocían, un cántico que les era enseñado por la orquesta del cielo y ellos lo aprendían, y nadie más, dice la palabra, podía aprender ese cántico. Vimos de que ahí salen 3 ángeles en esta sección, y 3 ángeles más al final del capítulo van a aparecer, ¿verdad? Para traer más juicios. Y vimos, ¿verdad?, que había un ángel que tenía el evangelio eterno y que era para predicarlo a toda tribu, toda lengua, toda nación, todo pueblo. Vimos al principio, ustedes se recuerdan cuando estuvimos entrando en lo que era el tiempo o el estudio del tiempo de la tribulación, la gran tribulación. Vimos que cuando en el capítulo 7 se sella a esos 144,000, más adelante en ese mismo capítulo aparece una multitud de personas salvas que salen de la tribulación o de en medio de la tribulación, y esas personas, ¿verdad?, son martirizadas por el testimonio del Señor. Vimos que se predica el evangelio porque Dios tiene misericordia. Se sigue predicando en la segunda mitad de la gran tribulación. Lo que vimos aquí en el capítulo 14 fue como un glimpse, dicen los americanos, los gringos, como un destello, puede ser una pequeña visión de lo que es el milenio o el inicio del milenio. Y cuando llegamos al capítulo 8 ya vemos un juicio que se habla contra o la caída de la ciudad Babilonia. Hablábamos brevemente de que Babilonia es la cuna de la idolatría, es la cuna, ¿verdad?, de todas las religiones falsas, podríamos decir, y de la adoración a los ídolos. Es la civilización más antigua de donde se tienen registros de idolatría. Entonces, cuando Dios quiere hacer referencia a la idolatría de hoy, ¿verdad?, a esa ciudad idólatra, la llama Babilonia. En el verso 8 decía: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hablábamos que eso se refiere a la idolatría. Y luego en el verso 9, vamos a continuar ahí, vamos a leer los versos del 9 al 13, y dice la palabra del Señor: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Me perdí. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu,
Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Vamos a detenernos ahí y vamos a entrar un poco en lo que es la explicación de estos versículos. Aleluya. ¿Cuántos estudiaron el resto del capítulo? Ay, Dios mío, nadie estudió, hermano. Vamos a poner reprobados en teología, van a ver. No es cierto. Pero había una tarea, había que estudiar el resto del capítulo 14. Bien, amado hermano, cuando la palabra del Señor nos habla ahí, después del juicio a la Babilonia, no quisiera profundizar mucho más porque, como le digo, viene el estudio sobre la Babilonia en los siguientes capítulos, en 17 y 18, bien detallado. Usted va a conocer, va a descubrir cosas que tal vez ni se imagina, pero no se los vaya a perder, hermano amado, porque van a estar buenos esos estudios. Pero cuando llegamos al capítulo 9, al versículo 9, quiero decir, la palabra del Señor dice que un tercer ángel siguió a aquellos al que había salido con el evangelio eterno y al que había anunciado la caída de la Babilonia. Un tercer ángel le sigue y decía a gran voz que si alguno adoraba a la bestia, si alguno adora a la bestia, dice la palabra del Señor, y adora la imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado, dice la palabra, con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Usted, hermano amado, ha escuchado esa frase de que los malos van a ser castigados con fuego y azufre. Usted ha escuchado que hay un fuego de castigo que arde y que no puede ser apagada la llama. Y cuando habla acerca de todos los hombres, y ahí hablo de la raza humana, que le dieron la espalda al Cordero y que dijeron queremos a la bestia, y dijeron nadie como la bestia, ¿se recuerda? Estos van a ser, ahí van a ver desde magnates, van a haber pobres, habrán esclavos y libres, dice la palabra allá al final del capítulo 14, del capítulo 13, que a todos dice que hacía que los marcaran, sean grandes, sean pobres, sean ricos, sean pobres, eruditos y también los ignorantes. Los que quieran a la bestia, no importando el estatus social, ellos van a tener acceso a todo lo que la bestia va a ofrecer y va a brindar. Van a tener empleo, van a poder comerciar, van a tener acceso a todas las cosas del momento, de la época. No así aquellos que se resistan a la bestia. A estos les vendrá una persecución y van a ser muertos. Aquellos van con su vida o con su muerte, con su sangre, van a salvarse. Por la gracia de Dios, claro, pero van a tener que pagar un precio. No así, ¿verdad? Así como estamos nosotros ahora, que aceptamos al Señor y el Señor nos manda a vivir una vida de santidad, una vida de obediencia a Él, y en cualquier momento salimos de la tierra. Y si no llegara a suceder esto hasta el día de nuestra muerte, pues sabemos que al sonar de la trompeta el Señor nos va a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos no, van a ser martirizados y la sangre de ellos va a ser derramada, pero se van a salvar. Oiga, amado hermano, pero aquí el ángel declara algo, que aquellos que tenían la marca de la bestia no tienen esperanza de salvación, como ya decíamos la semana pasada. No tienen ya oportunidad, ellos escogieron su camino, ellos no van a tener ya acceso a la salvación, porque dice que ninguno que adore a la bestia y a su imagen y reciba esa marca en su frente o en su mano va a tener perdón. Dice que él va a beber del vino de la ira de Dios, y el pueblo de Dios es quitado delante de la ira. Dios nos libra de la ira venidera. Amén. Entonces estos moradores de la tierra que recibieron la marca, ellos dicen que van a beber el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro
en el cáliz de su ira. Y analizando esto de que ha sido vaciado puro, hermano, quiere decir que no fue rebajado con agua de misericordia el castigo que viene para las personas que adoran a la bestia. En la antigua Roma y en la antigua Grecia, en los banquetes, cuando se servía el vino, por lo general le agregaban mixturas, le agregaban aromas, le agregaban otros sabores como para hacerlo más interesante. No lo servían puro como se sacaba fermentado del lagar porque era muy fuerte, sino que lo rebajaban, le echaban algún tipo de sustancia para que no fuera tan fuerte. Pero aquí dice que ha sido vaciado puro en el cáliz de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Acerca de este asunto del cáliz de la ira de Dios, podríamos hablar, amado hermano, largo y tendido. Si vamos al Salmo 75, verso 8, ahí encontramos un pasaje que hace alusión a la ira de Dios, y dice ahí: porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Se da cuenta? Y aquí podemos ver que hay una asignación, hay un grupo que está asignado para eso. Es los impíos. No van a ser los santos, no van a ser los escogidos, no va a ser el pueblo de Dios. Señor, te reprenda. Sino que van a ser los impíos, van a ser los que adoran al diablo, los que adoran a la bestia, los que están en contra de Cristo. Dice que el vino está fermentado, está lleno de mistura, está rebosando el cáliz de la ira de Dios. Y él mismo dice que lo va a derramar y los impíos de la tierra lo van a beber. Imagínese usted Dios sosteniendo la copa de su ira, ese furor, dice la palabra. Acá en el capítulo 14 de Apocalipsis dice que él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esos impíos van a recibir ese vino de juicio, de castigo, amado hermano. Y de eso nos está hablando aquí esta sección de Apocalipsis que hemos leído. Y después en el capítulo 14 hasta del versículo 14 al 20, debo decir, vamos a estar mirando lo que es la siega de la tierra, pero también lo que es la batalla de Armagedón y el castigo para los impenitentes. Sigamos leyendo en Génesis 19, 24. Ahí nosotros hemos leído el castigo que vino para las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde dice la palabra de Dios que cayó fuego de Jehová. Dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Mire, amado hermano, hay quienes dicen: hermano, eso no es literal, eso no va a ser así. El Apocalipsis está lleno de símbolos y es verdad, el Apocalipsis usa mucha simbología. Pero imaginémonos, decía un comentarista, que si al hablar de el vino del furor de la ira de Dios se usara como un simple símbolo, un símbolo se utiliza en sustitución del elemento original, es decir, se usa un ejemplo más comprensible o más débil. Y si fuera que es solamente un ejemplo, un símbolo de lo verdadero, ¿cuánto más fuerte puede ser el castigo? Si lo tomáramos como que es solo simbólico lo que está diciendo la palabra del Señor. Dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. Estoy en el verso 11. Y a su imagen ni nadie que reciba la marca de la bestia o la marca de su nombre.
En esta sección, ¿verdad? El furor. Yo estaba mirando lo que es el furor de la ira de Dios. Y el furor lo traduce, la mejor traducción que se le da es como una ira exaltada. Se puede imaginar, amado hermano, dice la palabra del Señor, que Dios está airado contra el impío todo el día. Y así hay todavía quien dice, ¿verdad? Que Dios, Dios ama al mundo, que no sé qué. Dios amó al mundo al dar a su Hijo, pero con el impío Él está airado. Y hasta que no entre en un pacto con su Hijo Jesucristo, la ira de Dios está sobre la cabeza de los impíos. Entonces, amado hermano, dice aquí en el verso 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando hablamos de la paciencia de los santos, si nosotros vamos a Lucas 21, verso 19, ahí dice Cristo mismo hablando que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, cuando dice ahí que la paciencia de los santos está ahí, los que guardan los mandamientos de Dios, el santo de Dios lo que debe hacer es caminar el camino, correr la carrera con paciencia, aguardando la esperanza bienaventurada, como dice Tito, porque un día de los cielos va a salir nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo para redimir a sus escogidos. Pero Él dice aquí que la paciencia de los santos, Cristo dice con vuestra paciencia, y la paciencia es también fruto del Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántos aquí tienen paciencia? ¿Y cuántos pierden el poquito de paciencia que a veces se tiene? Es bien fácil perder la paciencia, hermano. Yo se lo digo por experiencia. A veces pierdo la paciencia, pero trato de no perderla muy lejos para no tardarme en volverla a encontrar. Bien, aquí está la paciencia de los santos. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. Mateo 24, 13, ¿qué dice la palabra del Señor? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estas personas de la tribulación, o sea, estas personas de las que está hablando aquí, van a tener que sufrir la muerte por causa de Cristo. Ellos van a tener que pasar por el martirio y van a tener que sufrir con paciencia, incluso la muerte, amado hermano. En el siguiente versículo dice una aclaración maravillosa. Versículo 13: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Usted qué entiende por esto, amado hermano? Que bienaventurados de aquí en adelante, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Este versículo no es para todas las personas que creen en el Señor. En este momento que lo está diciendo Juan, es para los mártires de la tribulación. Porque dice de aquí en adelante los que mueran en el Señor son bienaventurados. Ellos van a descansar de sus trabajos. En la palabra encontramos, por ejemplo, el Salmo 116, 15 me parece. 116, 15, los Salmos dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Para estos en especial, dice que ellos descansarán de sus trabajos. ¿De cuáles trabajos? De las pruebas, de las tribulaciones, de la persecución que estaban pasando. Ellos van a descansar de todos esos sufrimientos, pero sus obras de justicia van a continuar con ellos. Ellos van a estar, usted se recuerda que Juan mira a esas almas de los decapitados, ¿verdad? Estaban delante del Señor, estaban esperando. Estos muertos, dice, son bienaventurados.
Y usted y yo sabemos que la palabra bienaventurado significa dichoso. Entonces, amado hermano, ¿alguien de aquí en esta noche podrá levantar la mano si yo pregunto si alguien se quiere morir? El hermano ya levantó la mano. Bueno, el 1% se quiere morir. El punto al que quiero llevarlo es de que por lo general el ser humano no quiere morir. El ser humano aspira a vivir más. El ser humano siempre, ¿verdad? Como que se aferra a una respiración más, a un palpitar más. Los ricos y millonarios darían fortunas por comprar un año más de vida. Hay personas que son intelectuales y yo creo que muchos de ellos darían lo que fuera por encontrar el conocimiento para alargar la vida. Los científicos, la ciencia, los doctores, la medicina buscan, y créame que comparado con otro tiempo del siglo pasado y tal vez finales del antepasado, la media de vida hoy es mayor. Antes la gente moría joven, en un tiempo de la historia que la gente moría muy joven. En ciertos países llegar a 40, 50 años era un gran logro. La gente moría joven. La Biblia dice que los años son 70 y si en lo más robustos 80. Con todo y eso dice que es aflicción de espíritu. Pero por lo general la gente no quiere morir. Ahora, para estas personas va a ser hasta un deleite morir por Cristo. Ellos se van a sentir bienaventurados poder dar su vida por causa de Cristo. Por ese Cristo al que muchos maldicen, a ese Cristo al que muchos, ¿verdad?, lo persiguen y matan a sus seguidores. Y yo hablaba con un hermano el otro día y yo le decía, y muchos de nosotros estaríamos felices de dar la vida por Cristo. Yo no sé si usted estaría feliz de dar su vida por Cristo, amado hermano. No dentro de este contexto que está hablando acá, porque no estoy diciendo que nos vayamos a quedar o alguno de ustedes, Dios no lo quiera. Pero si tuviéramos que ser martirizados por Cristo, ¿usted lo tendría en alta estima y lo tendría por sumo gozo? ¿Dar su vida por el Señor? Ya vio que le digo que nadie quiere morir. Pero por el Señor, amado hermano, debería ser un honor morir por Él. Pablo dijo en Filipenses 1:21, a ver mi hermano Andy, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, ¿cuántos consideran que al llegar al final de nuestros días va a ser ganancia? ¿Cuántos creen que vamos a tener ganancia? Si Cristo es el todo en su vida, su ganancia está garantizada. Pero si su prioridad no es Cristo, con razón no dice amén. Con razón no piensa en ese momento como ganancia. Porque usted está mirando hacia otro lugar, pero cuando tenemos la mirada en Cristo y Él es el todo de nuestra vida, para nosotros el vivir es Él, el morir va a ser ganancia, amado hermano. Gloria al Señor. Estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es la paciencia de los santos, los que van a morir por Cristo en esta parte de la tribulación. Ellos descansarán de sus trabajos, pero sus obras van a continuar con ellos. Mire que ya estamos hablando de ellos y todavía no han sido martirizados. Estos van a tener galardón de parte de Dios. Miré, verso 14, y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Oh, gloria a Dios. Tenía una corona en la mano y en la cabeza y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, un cuarto ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube y le decía: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Vamos a detenernos un ratito ahí, porque cuando nos dice el relato bíblico, el texto sagrado dice que Juan miró, él vio una nube blanca
Y sobre la nube vio a uno que tenía aspecto, era semejante al Hijo de Hombre. La palabra del Señor nos describe al Señor Jesucristo como que se va en una nube al cielo y que así mismo volvería, dice la palabra. La señal del Hijo del Hombre es que Él vendrá sobre las nubes del cielo y todo ojo le verá. Entonces, esta parte del capítulo 14, verso 14 al 17 o al 16 que hemos leído, está hablándonos de una gran cosecha, de la siega de la tierra. El Señor viene para cegar. Recordémonos, hermanos amados, de que la cosecha final o la cosecha de las cosechas no nos corresponde a la iglesia, le corresponde a Cristo. El Señor mandó a la iglesia o mandó a los discípulos allá en San Juan capítulo 4 verso 35. No sé si te di esa cita. San Juan capítulo 4 verso 35 en adelante, donde el Señor está hablando con la mujer samaritana y los discípulos llegan después. Y Él les dice: ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y alguno podría interpretar, muchas veces hemos interpretado, ¿verdad?, que nosotros somos llamados a cosechar las almas. En cierta forma sí, pero la cosecha final le pertenece al Señor. A nosotros el Señor nos manda en un sentido de la evangelización y de la expansión del mensaje del reino de los cielos, el mensaje de salvación. Fuimos llamados, como dice Pablo, a sembrar y a regar. El crecimiento lo dará el Espíritu Santo y las almas que entren, ¿verdad? Esas almas, Cristo mismo las va a poner en su granero. Ese es el trigo del Señor. Pero nosotros debemos anunciar el mensaje del Señor. O sea, no confundir, ¿verdad?, que el Señor le dijo a los discípulos que Él los envió a cegar lo que no habían sembrado. En cierta forma sí, pero en este contexto que lo está hablando, esto es al final de los tiempos. Vimos al principio una visión de lo que es el milenio, con Cristo regresando y asentándose sobre el monte de Sión. Ahora, en este momento, vamos a tener una breve visión o una breve imagen de lo que va a ser el castigo final, la batalla de Armagedón, la cosecha final en este pasaje que estamos leyendo hasta el versículo 20. Dice que vamos a ir a las citas bíblicas que tenemos para este pasaje. Que él vio y una nube blanca. En Mateo 24:30 dice la palabra: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Daniel 7:13 también lo presenta de esta manera: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Se da cuenta que el personaje que está mencionando el versículo 14 no es otra persona que nuestro amado Señor Jesucristo. Él dice que tiene una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz aguda. La corona lo identifica a él como el rey de los reyes. Amén. Y la hoz que tiene en la mano significa que él viene para cosechar en la cosecha final, para cegar la tierra, para cortar la cizaña y separarla del trigo sin dañar el trigo, y va a amarrar esa cizaña, y esa cizaña va a ser echada en el fuego. Vamos a ir allá. Dice: y del templo salió otro ángel, verso 15, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. El ángel le dice al Señor: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y está más dura. Está madura. Gloria a Dios.
Eh, Estos versículos hasta el versículo 16, el Señor mete la hoz y la tierra fue cegada, dice la palabra. Aquí representa, como ya decía, el juicio y castigo de los impíos y la cosecha final. Mateo 13, versículo 30. El Señor hablando acerca de la cosecha. Dice: el hombre había sembrado trigo, pero el enemigo vino y sembró cizaña en el campo de aquel hombre. Y cuando los siervos de él vinieron y le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no, no la arranquen, no sea que al arrancarla también arranquen el trigo. Y él dijo: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta el final de los tiempos. Y al tiempo de la siega yo, dice el Señor, diré a los segadores, a los ángeles: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El corito lindo que dice: trigo soy del granero del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. I told you I could sing. Pero dice ahí que al final de las edades, cuando Cristo le dice a los discípulos que la mies estaba ya madura, que los campos estaban blancos, Él estaba trayendo un cambio de era sobre la tierra. El tiempo de la ley se cumplía. Cristo está ahora trayendo el tiempo de la gracia. Amén. Ahora, cuando hablamos aquí de la siega, ese tiempo de la gracia se cumple y ahora viene el castigo, viene el juicio para dar lugar a lo nuevo de Dios. Entonces la tierra tiene que ser segada. Se cumple ese ciclo, se cumple una era para dar lugar a lo nuevo de Dios. Cuando usted lea más adelante que Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, lo nuevo de Dios está por aparecer, por ser manifestado. Vamos a ir también al versículo 36 hasta el 43, de ahí de Mateo 13. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ese es Cristo, el que sembró la buena semilla. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Se da cuenta que no le estoy hablando mentirillas? Y los segadores son los ángeles. Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí se cumple, después del milenio, viene el Señor para cegar la tierra, para castigar a los impíos, para traer la copa de su ira y darle de beber a los que nunca quisieron seguir al Cordero. Gloria sea al Señor. Ahora, vamos al verso 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo. Mire, el templo que él está viendo no es el templo que va a construir el anticristo, es el templo que está en el cielo, del cual el terrenal es imagen. Dice que salió otro ángel del templo que está en el cielo y también traía una hoz aguda en la mano. O sea que es un tiempo de juicio, es un tiempo de castigo, es un tiempo de arreglar cuentas entre Dios y la humanidad. Esto, amado hermano, lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos el juicio en el trono blanco, porque está relacionado, porque
dice que salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos, oiga, los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Cuando habla aquí de que las uvas están maduras, está haciendo referencia a los malvados, a los impíos. El ángel tiene su hoz, Cristo recogió la cizaña. Este ángel, como los ángeles son los segadores, él sale a vendimiar la tierra. Dice, el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Qué tremendo este pasaje, hermano amado. Cuando nosotros vamos y analizamos cómo va a ser aquel día, cómo va a ser ese día de ajuste de cuentas de Dios con los impíos. Esta es una imagen de lo que es Armagedón. Armagedón se encuentra en el capítulo 16, versículo 16 nos habla de Armagedón, donde dice: y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Har Megido en hebreo, que quiere decir el monte Megido. Nosotros en el castellano lo conocemos como Armagedón, pero ahí lo va a llamar el Señor, los va a convocar ahí a los enemigos de él, a los impíos, los ejércitos de la tierra, se van a reunir ahí contra los santos de Dios, contra Cristo mismo, contra la ciudad. Entonces él los va a reunir en ese lugar. Y dice la palabra del Señor que cuando el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, esas uvas no pueden ser personas salvas, no pueden ser santos, son personas impías, son hijos de perdición, y ahora están destinados para ser pisoteados en el lagar de Dios. Y dice la palabra del Señor: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y terminamos el capítulo 14. Pero antes de irnos a casa, vamos a darle algo acerca de estos versículos. ¿Tenés la imagen que te di, por favor? Yo quisiera, para los que tal vez nunca han visto cómo era un lagar, o no saben lo que era un lagar o lo que es un lagar era una estructura de piedra que en el Medio Oriente se utilizaba para la fabricación del vino. Acá tenemos un ejemplo en el antiguo Israel. Ellos tallaban en esa piedra caliza, que es propicia porque no es muy dura de romper, pero retiene los líquidos. Entonces tallaban un lugar en donde, cuando cortaban en el tiempo de la vendimia de las viñas, traían los racimos de uva y los echaban en el espacio más grande, donde usted ve dos personas, y echaban ahí todas las uvas. Entonces venían principalmente los hombres que tenían más fuerza en las piernas, venían y se metían descalzos en el lagar y comenzaban a pisotear las uvas, a pisotearlas hasta sacarles el jugo. Ese jugo, al tiempo que iba saliendo, iba corriendo por el canal que usted ve en el medio, y se distribuía a los tanques que usted ve más abajo de la imagen. Y ahí se guardaba el jugo de la uva, y se separaba lo que eran ramitas, la semilla, la cáscara, se apartaba. En el medio había un tapón de piedra, y le ponían como ramitas, como para filtrar que no pasara las cáscaras, la piel de la uva y las demás cosas, las semillas, para no tener un vino amargo, para tener un vino de buena calidad. Y cuando ya estaban esos estanques, se guardaba en jarras, en vasijas. Estas eran selladas con barro, pero no barro cocido, sino que barro crudo, y muchas veces con una capa de aceite de oliva que sellaba lo de arriba
y preservaba el vino. Después era guardado en los odres. El dibujito que ve abajo es un cuero, un odre. Ahí se guardaba, se podía guardar por un año el vino en un odre. Si lo dejaba más tiempo ahí expuesto, se podía convertir en vinagre. Entonces, de tiempo en tiempo había, ¿verdad? Ese vino tenían que bebérselo, tenían que usarlo. Ahora, más añejo el vino, dicen que es mejor. Lo añejan en barricas de madera. Pero la imagen que yo quiero que usted tenga presente es esa, el lagar. Porque no es que se vaya a hacer vino de buena calidad en el gran lagar de la ira de Dios. Dice la palabra del Señor que el ángel vendimió la tierra, tomó los racimos de las uvas, esas uvas silvestres, esas uvas agrias, esas uvas amargas que son los impíos, y los echó ahí en el lagar para ser pisoteadas, hermano. Y dice la palabra del Señor que cuando ya estaba lleno ese lagar, entonces el Señor mismo los pisotea. Imagínense por un momento el Señor pisoteando las uvas, pisando el lagar de su ira. Mucha gente podrá hoy darle o no darle la importancia que esto tiene, pero aquel día va a ser algo terrible, amado hermano. Es un día de castigo como no ha habido hasta este día. Dice que el lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre. Es decir, que esos impíos van a ser triturados por el castigo de Dios, van a ser castigados severamente. Son echadas, esas uvas representan a los malvados y son echados en el gran lagar de la ira de Dios. Vamos a leer en el libro del profeta Joel, capítulo 3, verso 13. Echad la hoz porque la mies está ya madura, venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Ahí, en ese valle donde el Señor va a pisar el lagar. Y si vamos también a Isaías 63 del 1 al 6, ahí nos da una imagen vívida. Y el escritor, el profeta, se hace la pregunta: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Responde él: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Dice el profeta. Y él responde: he pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira los hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. ¿Usted había considerado de que ese Jesús amoroso, bondadoso, ese Jesús que los artistas han pintado hasta con una apariencia femenina, ese Jesús que se presenta como un corderito, y que lo es, el Salvador del mundo, manso y humilde, que no entró en un caballo, sino en un corcel blanco, sino que entró en un asno? Ese humilde Jesús, mire lo que va a hacer en el día de su venganza. Mire lo que Él va a hacer. Él viene con sus vestidos hermosos, pero cuando pisa el lagar, cuando Él pisa a esos impíos, esos impenitentes, la sangre dice que le salpicó sus vestidos. Hay quienes
malinterpretan ese pasaje porque dicen que la ropa manchada en sangre que él tiene es su propia sangre de cuando él padeció. Pero no, ahí dice que fue porque él pisó a los pueblos, porque él los aplastó y derramó la sangre de ellos sobre la tierra. Y cuando los pisó tan fuerte que la sangre de ellos salpicó sus ropas. ¿Qué cuadro nos presenta, hermanos amados, este pasaje de Isaías? Cuando en la batalla final, en la guerra de Armagedón, ahí cuando todos vengan y digan, ya Israel no tiene más fuerza, no puede más, el Cordero va a pelear por ellos. Si leemos también en Apocalipsis 19, del verso 13 al 15, ahí habla también de que él pisa el lagar de la ira de Dios. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, esa ira exaltada de Dios, esa ira, ese furor va a hacer que el Señor pise esas uvas, que él pise el lagar. Y dice que él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Isaías 34, del verso 1 al 4 y después el verso 6. Dice la palabra: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas estarán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. ¿De dónde venía el de hermosos vestidos? De Edom y de Bosra. ¿Sí vio cómo la Biblia tiene todo bien conectado? Entonces vemos de que el Señor en aquel día va a pisar ese lagar con ira y los va a juntar ahí, como decía el capítulo 16, verso 16, en el valle de Armagedón. Luego dice la palabra de que el lagar fue pisado fuera de la ciudad. Cuando Cristo apareció por primera vez en su naturaleza de carne, él padeció y su sangre se derramó. ¿Y cómo padeció el Señor? ¿Dónde fue crucificado? Más allá de la puerta, fuera de la ciudad. Cuando dice la palabra aquí que fue pisado el lugar fuera de la ciudad, se refiere a la ciudad de Jerusalén, donde el mismo Señor fue crucificado. Ahí, fuera de la ciudad, él también va a derramar la sangre de sus enemigos. Oye, hermano, esto no suena muy bonito, ¿verdad? De escuchar. Yo los miro como que algunos están hasta disgustados. Oh, gloria a Dios. Es por eso que vale la pena servirle al Señor, hermano. Y vale la pena tener a Cristo, irse con Cristo en el arrebatamiento, porque todo esto nosotros no lo vamos a ver siquiera, menos pasar por ello. Gloria a Dios. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y dice que del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Este conflicto de Armagedón va a ser algo terrible.
Si lo tomáramos de una forma literal, cuando dice que del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, es más o menos 1,20 m, 1,30 m de altura. ¿Se imagina? Mientras estudiaba yo me puse a ver un video de cuando pisotean las uvas en el lagar. Todavía esa práctica se hace hoy. Ya no para fabricar el vino en sí, sino como algo tradicional. Pero usted ve entrar a esas personas y empiezan a machacar las uvas, hermano, y por ese canal angosto va saliendo el jugo. Y yo decía, santo Dios, cuando Dios pise esas uvas de ira y empiece a salir sangre, qué cosa terrible, amado hermano. Hasta los frenos de los caballos, más de 1 metro de profundidad. Luego dice que por 1,600 estadios. Esto de los 1,600 estadios hace alusión a la distancia que hay en Israel desde la tierra de Dan en el norte hasta el sur en Beerseba. 1,600 estadios. Algunos calculan que esa distancia son unos 240 kilómetros que hay desde el extremo norte de Israel hasta el sur donde está la tierra de Beerseba. 1,600 estadios. Eso es como elevar el 40 al cuadrado, hermano. 40 por 40 son 1,600. Y ese número 4, ¿verdad? Es un número bien simbólico en la Biblia. Y antes yo le decía que algo se cumple, un periodo de tiempo se cumple. Y ahora viene algo nuevo. Desde Dan hasta Beerseba, cuando usted encuentra en la Biblia esa frase, desde Dan hasta Beerseba, cuando Israel en el tiempo antiguo tenía que venir a Israel a la fiesta de los tabernáculos, venían desde Dan en el norte hasta Beerseba, del sur al norte, y se reunían en Jerusalén. Dice también que desde Dan hasta Beerseba, el pueblo de Israel sabía que Samuel era un profeta de Dios. Quiere decir que en toda la extensión de la tierra de Israel se conocía. Y cuando habla de que 1,600 estadios, se hace alusión a que desde Dan hasta Beerseba va a ser afectada la tierra por ese conflicto de Armagedón. También hay algo ya más como más simbólico, yo estaba mirando que el 40, ¿verdad?, subido al cuadrado da 1,600, y el 40 es simbólico en la Biblia. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿cuántos años estuvo en el desierto? 40. Esa generación pereció, salvo Josué y Caleb, de los que salieron, para poder entrar a una nueva etapa, una nueva era, en lo que es la tierra de Canaán. Cuando Noé estuvo en el arca, ¿cuántos días llovió? 40. Y después de que estuvo ese diluvio de 40 días y 40 noches, hubo un nuevo comenzar para Noé y su familia. La tierra les pertenecía a ellos, eran herederos de la tierra. ¿Qué más? Cuando Cristo ayunó, estuvo en el desierto, ¿cuántos días? Y volvió en el poder del Espíritu. Y entonces comenzó a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a predicar el Evangelio. El tiempo de la gracia había llegado. Se cumplía ese 40, ese simbólico 40. Jesús, después de que es crucificado, resucita y se apareció por espacio de 40 días a los hermanos, y después fue ascendido, pero dejó una iglesia establecida y dejó una gran comisión. Es el tiempo de la iglesia ahora, es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la predicación. Entonces vemos que ese 40 en la Biblia representa un cambio, purificación, transición de un periodo a uno nuevo.
Y cuando ocurre la batalla de Armagedón, se da inicio a algo nuevo, hermano. Viene algo nuevo. Ya lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos el juicio en el trono blanco, que ahí, después de que son juzgados los malos, Juan ve cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuántos van a estar ahí, hermanos? Gloria a Dios. Bien. Cuando dice que 1600 estadios, como mire, el 40 y el número 4 y el 1600, hablan de una plenitud, de una totalidad de la tierra. Puede ser que haga referencia solo a esa parte de Palestina, como puede ser que ese conflicto tenga un impacto mundial, porque el 4 representa los 4 vientos de la tierra, los 4 puntos cardinales. En el día 4 el Señor hizo el sol, la luna y las estrellas. La complexión de lo que es, hermano, lo material. Y cuando usted mira el número 4 en la Biblia, está asociado con eso. Está asociado, las estaciones marcan los ciclos del año. Los puntos cardinales y los vientos, los 4 vientos, como describe Daniel en su libro, habla de una totalidad del globo terráqueo. Y cuando llegamos, si el 4 lo pasamos al 40 y después al 1600, está hablando, amado hermano, de todo el mundo en sentido espiritual. Ese impacto que va a tener la batalla de Armagedón va a ser mundial. ¿Usted cree que eso no va a estar en el ojo de todos? Oiga, si van a estar reunidos ahí y después viene el juicio final, eso va a ser algo terrible, amado hermano. El Señor va a pisar ese lagar, esa batalla de Armagedón, ya más después cuando estudiemos detenidamente lo que es Armagedón. Vamos a ver cosas terribles que hoy yo me quedé cortito, siento yo, en la explicación, porque cuando lleguemos a ese punto lo vamos a analizar más detenidamente. Creo que salimos bien librados con el tiempo. Hermano, yo quería preguntarle algo esta noche, y quería hacerlo al principio, pero no lo hice. Como maestros de la palabra del Señor, creo que puedo hablar por todos mis hermanos que enseñamos la palabra del Señor aquí. Nuestra preocupación es que usted aprenda en los estudios que traemos y que crezcamos por medio de la palabra del Señor. Así que la preocupación de la pastora también, principalmente. Y yo les quería preguntar, ¿ustedes, hermanos, han aprendido de todos estos estudios? ¿Cómo está su fe después de 14 capítulos de escatología pura que se ha estado dando aquí en la iglesia? ¿Cómo está su fe hoy, hermano? ¿Cómo se siente usted hoy? ¿Se siente más fortalecido? ¿Se siente vigorizado en su espíritu por la palabra de Dios? Es bueno que nos hagamos la pregunta esta noche, que nos miremos en el espejo de la palabra de Dios y nos preguntemos, ¿qué he aprendido durante tantas semanas que llevamos estudiando el libro de Apocalipsis? Y que nos preocupemos por crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y por atesorar este conocimiento que nos es compartido, que nos es dado por medio de la palabra del Señor. Hermanos amados, quería hacerles esa pregunta y traerlo a su conciencia. ¿Cómo está hoy usted? ¿Ha crecido? ¿Está más fuerte, más vigoroso? ¿Está más enamorado del Señor? O aunque sea de miedo, mire, santificándose porque no quiere pasar por esos juicios. Pero algún cambio debe haber habido en nosotros. Hermano amado, Dios lo bendiga. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús.